Segundo bloque de Somos Noticias, y ya veíamos a nuestros estudios a la doctora Marta Pailet, mediadora y promotora de la paz. Formadora en la cultura de la paz. En la cultura de la paz. Así se dice. Qué buen tema, sí. Qué buen tema. Y la verdad que cuando Marta nos propuso, estábamos por salir al aire, dijo, ¿puedo poner esta bandera que tiene el símbolo de la paz? Tiene una explicación muy especial. Marta, primero, buen mediodía, Buenas gracias tardes por estar con nosotros. Buenas tardes. Aquí, Buenas tardes. Ahí estamos viendo la bandera. ¿Podemos explicar qué significa ese logo? Sí, se trata de la bandera de la cultura de paz, que fue aprobada por nuestro país en un tratado internacional que se firmó en 1935, sí, a propuesta de Nicolás Roerich. Fue casi contemporánea a la creación de la Cruz Roja, y así como la Cruz Roja era el símbolo internacional de proteger a los que están enfermos o heridos por encima de cualquier orientación política o religiosa, también esta bandera lo que dice es que podemos estar unidos pese a ser diversos, y es a favor de que más diversos somos, más unidos tenemos que estar. Pero esos tres círculos tienen muchos significados. El que me parece más interesante marcar es que uno representa el arte, otro representa la ciencia y otro representa la espiritualidad. Y en el tratado que firmó la Argentina en abril del 35, dice que esos tres, la ciencia, el arte y la espiritualidad, trabajando juntos, solo ellos van a poder construir una cultura de paz. Y hasta que no estemos trabajando juntos por la cultura de paz, no va a haber cultura de paz. Lamentablemente se ve que estas tres cosas no están trabajando juntas, porque tenemos casos de violencia a diario que no dejan de sorprendernos, como por ejemplo las imágenes estas que observábamos cuando nos íbamos a la pausa, de dos mujeres peleándose, y usted nos decía antes de ingresar aquí a la nota que es doloroso ver esto, ¿no? Sí, es doloroso porque es ver al ser humano por debajo de su propia condición de ser humano. Cuando el ser humano deja la palabra y el diálogo, nosotros hablamos de hablar hasta entendernos. Cuando se deja el diálogo y se pasa a la violencia, la persona humana pierde condición de humanidad y se convierte en una bestia. Entonces es realmente para todos un espectáculo denigrante, y uno inmediatamente se da cuenta de que tenemos que entrar en acción para poder trabajar cada vez más. Y en acción tenemos que entrar todos, ¿no? Tenemos que entrar la comunidad entera. Claro, muchas veces, por ejemplo, viendo estas imágenes, Marta, veíamos recién que nadie interviene, ¿no? Esta joven está golpeando a otra chica, y vemos que seguramente no estuvimos en el contexto pero nos imaginamos que debe haber pasado a alguien, que alguien tiene que haber visto, y sin embargo es como que somos indiferentes a la violencia. Yo creo que además influye mucho el miedo. El miedo es una de las emociones que peores decisiones nos hacen tomar. Es más, si ustedes recuerdan las peores decisiones de su vida, muy probablemente las tomaron bajo efecto del miedo, porque es una emoción de tipo destructivo. Cuando la gente tiene miedo, se paraliza. Cuando tiene miedo, entra en el no te metas. Y estas son las formas en que la comunidad deja en manos de no se sabe quién la solución de los problemas. Y entonces allí perdemos todo poder, cuando dejamos de ser protagonistas y empezamos a ser simplemente los que nos quejamos de un problema. Usted hace mucho tiempo que trabaja en esta problemática. ¿Observa que en estos últimos tal vez 10, 15 años la situación cambió para peor? Bueno, es paradojal lo que ha ocurrido. En primer lugar, sí, evidentemente los hechos de violencia son muy fuertes, y la violencia, como corresponde a lo que la ciencia ha investigado, aumenta porque es adictiva. Es decir, cada vez que ustedes tienen que obtener una conducta por la fuerza y no por la persuasión, tienen que usar una violencia. Cada vez que quieran obtener esa misma conducta van a tener que usar una violencia mayor, porque eso es una de las características de la conducta humana, que en la violencia se vuelve adictiva. Es decir, que cada vez somos más violentos para obtener la misma conducta, salvo que la podamos obtener por la única vía en que realmente no hay que ejercer violencia, que es por la persuasión y por la convicción, por el consenso. También ha aumentado en los últimos tiempos, Marta, el tema de la violencia de género, ¿no? También. Muchos casos, antes tal vez eran menos los que se conocían, o menos casos de los que ocurrían, pero últimamente, y en estas últimas semanas, muchos casos de violencia de género, ¿no? La violencia de género y la violencia a los vulnerables en general, la violencia a los ancianos, la violencia a los niños, la violencia frente a la mujer, que se considera en inferioridad de condiciones físicas frente al varón en general.
Toda comunidad que aprende la violencia y termina con el diálogo y con la palabra, que es lo que nos distingue de la condición animal, claro, empieza a bestializarse y cada vez es mayor. Y por supuesto la violencia no se ejerce contra los pares, porque la actitud del violento es alguien que realmente ha aprendido una conducta degenerada. El hombre no es naturalmente violento, y esto se muestra claramente porque los hombres que van a la violencia, como es la guerra por obligación, quedan tan trastornados que ustedes saben que nosotros tenemos en la condición de más suicidios que heridas en los veteranos de guerra en el mundo. Yo estoy hablando en términos generales. El hombre que tiene que vivir en una conducta violenta desarrolla enfermedades, y las profesiones que tienen como característica manejarse con violencia y con situaciones de extremo estrés terminan en patologías mentales. Esto muestra que si nosotros fuéramos naturalmente violentos y la violencia no fuera una conducta aprendida, nosotros seríamos violentos y quedaríamos tan tranquilos como queda el león después que violentamente mata a su presa, almuerza y sigue su vida, porque la característica del animal es la violencia, ¿no? La fuerza es el derecho de la bestia, claro. La fuerza no es nuestro derecho. Nuestro derecho es la conversación, el diálogo, la participación y el protagonismo, pero eso es una decisión que tiene que tomar el ser humano en general y la sociedad en particular. ¿Qué papel juega para usted la educación y la cultura en mejorar esto? ¿Le parece importante? No solo importante, sino central. Si nosotros apostamos, por ejemplo, a lo que dice el acta constitutiva de la UNESCO, que es el organismo cultural, como ustedes saben, de Naciones Unidas, dice... Sí. Ya que es en la mente de los hombres donde se han establecido las bases para la guerra, es en la mente de los hombres donde tenemos que ir a buscar las conductas de paz. Quiere decir que mientras todavía en la mente de algún ser humano tengamos el hecho de creer que con la violencia se resuelven los problemas, ustedes saben que las guerras han terminado con problemas, pero jamás en el momento de la violencia. Cuando termina la guerra y entramos en la mesa de negociación, ahí se hacen los acuerdos. Y ustedes saben que guerras perdidas en el campo de batalla se han ganado en el terreno de negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente el hombre termina acordando siempre a través de lo que piensa y de lo que habla. Y esta es la clave de que la educación, mientras no cambiemos lo que pensamos, no vamos a cambiar lo que hacemos, porque el hombre hace según lo que siente y piensa. Entonces allí donde la cultura tiene y la educación. Marta, y me pregunto algo como sociedad, digo, todos nosotros, desde nuestras familias, desde nuestros lugares de trabajo, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer para tratar de disminuir la violencia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para mí es reconocer que es un problema de todos y que todos tenemos conductas violentas. ¿Todos somos violentos? Todos somos violentos porque hemos aprendido conductas violentas. Es decir, exigir a una persona cualquier conducta sin persuadirla es un acto de violencia en sí mismo. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes cállense, si no lo hemos acordado, ni le he explicado por qué necesito que ustedes hagan silencio, es una conducta violencia, pero las tenemos naturalizadas. Hay una cantidad impresionante de conductas naturalizadamente violentas en nuestra sociedad. Las tenemos que desaprender. Lo bueno es que el hombre es un ser de aprendizaje. Desde que nacemos hasta que morimos no hacemos otra cosa que aprender. Lo bueno y lo malo, Sí, sí. Pero si podemos desaprender las conductas violentas, vamos a dar un paso muy grande, y creo que allí es la sociedad entera. Creer y aceptar que como somos violentos tenemos que dejar de serlo, para lo cual tenemos que trabajar todos, no algunos, y no buscar culpables de la violencia y dejar que ellos se hagan cargo, porque lo que hacemos es dejar un problema que es de todos en manos de 2 o 3. Y lo que está demostrado en la sociedad humana es que los problemas, cuando empiezan a resolverse, es cuando todos empezamos a poner nuestro granito de arena. Todos, la sociedad civil, las organizaciones, los gobiernos provinciales, municipales, nacionales, todos empezamos a poner un granito de arena. Y lo primero que tenemos que decir es: la violencia no es natural, nosotros no hemos nacido para vivir en la violencia, ni hemos nacido para ser desgraciados. El que vive en un terreno de violencia y en un ámbito de violencia no hace otra cosa que vivir en el dolor. Perdone, me parece que estoy hablando mucho. No, estaba pensando, Marta, porque digo, mediadora y formadora en la cultura de la paz, y como para ir cerrando su participación en este mediodía, la quería consultar, digo, ¿de qué ámbitos la convocan justamente para hablar de este tema, más allá de hoy los medios? Digo, ¿de qué otros ámbitos la convocan para hablar de esto?
Bueno, no solo para hablar, sino para trabajar en lo que se llama abordaje constructivo de conflictos. Yo soy convocada por el gobierno municipal, provincial, nacional, organizaciones no gubernamentales, familias. Nosotros hacemos mediación. La mediación es el abordaje constructivo de un conflicto. Todas las personas que han resuelto un conflicto en su vida por mediación saben que es mucho mejor que resolverlo por la vía judicial, en donde la relación queda rota. Y un llamado muy particular a que las relaciones humanas son la base de toda construcción social. Por lo tanto, no se puede ir por la vida rompiendo relaciones. Hay que transformar los conflictos, hay que acordar, hay que ser capaz de reconstruir y reconciliar y saber que todos somos imperfectos, por eso tenemos que perdonar a los demás. Bueno, clarísimo. Interesante, La verdad que interesante, sí, como para realmente seguir profundizando todas estas cuestiones. Vamos a volver a convocar, por supuesto, seguramente vamos a volver a convocar. Y sobre todo estas cuestiones que nos pueden ayudar a todos a mejorar como seres humanos. Así que la verdad que un placer, Marta, haberla tenido con nosotros. Muchas gracias. Muy amable por haberme invitado. Bueno, muy bien, con nosotros la doctora Marta Pailet, mediadora y formadora en la cultura de la paz.